Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo programa con muchas ganas de empezar. Y este programa, como decimos, pertenece al capítulo 3, la percepción inocente. Ya vamos por la sección número 6, los juicios y el problema de la autoridad. Aquí estamos retransmitiendo desde Alguazas, cerca de Murcia. Y vamos a empezar el programa número 21. A mi derecha tengo a mi compañera Marioli. Hola Marioli. Hola, ¿qué tal? Y más allí tenemos... Hola, buenas tardes, soy Peque y encantada de compartir con vosotros. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y Marcel, una vez más, encantado de estar aquí con vosotros y compartir este espacio. Vamos a pasar al programa. Bien, sin más dilación, empezamos por el párrafo 1. Comenzamos. Párrafo 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Bueno, esto es totalmente, como todo el libro, verdad. Porque cuando hablamos normalmente en este mundo, en el exterior, de otras personas, en realidad estamos hablando de nosotros mismos, porque no hay un otro, somos uno con el otro. Entonces al final te da ganas de reírte, porque dices, ni esa persona es lo que estoy pensando yo, ni yo misma soy eso, porque somos los perfectos hijos de Dios. Sí, en el 99,9% de los casos sí, es así. Es decir, en el 99,9% cualquier persona que habla de otra persona lo está haciendo desde el ego y desde la condenación, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dice aquí, como has dicho tú, todo lo que digas o pienses de la otra persona lo estás pensando en ti mismo. Bueno, estamos aprendiendo a juzgar desde el otro 0,01%. Y en ese 0,01% de la población que lo hace así, cuando mira al de enfrente, juzga correctamente y juzga al Santo Hijo de Dios, que está libre de cualquier pensamiento
falso que pudiéramos tener sobre él o ella. No se trata de dejar de juzgar. Mientras estamos en este mundo seguimos juzgando, pero pasamos de juzgar erróneamente a juzgar correctamente. Y juzgar correctamente es simplemente decir de nuestro hermano que es el Santo Hijo de Dios, perfecto, inocente, bien amado y nada más. Y todo lo demás, si no encaja con eso o no encaja con el amor, simplemente no tiene sentido. Eso es un juicio que está bien, es un juicio correcto. Solo es necesario ese juicio mientras estemos en la etapa donde se hacen juicios. Más allá de esa etapa, como hemos leído aquí, ya no es necesario siquiera hacer ningún tipo de juicio, porque un juicio tiene más que ver con la percepción o la creencia, los símbolos. Cuando ya hemos despertado en el mundo de Dios, los juicios no tienen ningún sentido, tenemos una experiencia directa. O sea, no es qué pensamos directamente lo experimentamos. Y nadie necesita escuchar mi opinión o mi idea de lo que es el otro. Todo el mundo ya lo sabe. Es una información superflua o que sobra directamente. No es necesario. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, el juicio final es lo mismo que el final del juicio. Es decir, ya no hace falta juzgar nunca más. Entonces llegará un día en el que no se hagan más juicios. Y en ese día descubriremos el final de los juicios, el día donde ya no son necesarios ninguno más. No tiene nada que ver con condenar, no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado, de que Dios hace un juicio y los favoritos pasan al cielo y los que no lo son se van al infierno, no tiene nada que ver con eso. Dios no juzga, el juicio forma parte de este mundo no forma parte de Dios, por lo tanto el juicio no tiene nada que ver con Dios. Somos nosotros los que nos juzgamos nosotros mismos, por eso en la línea 4 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, pasa a ser, o quiere decir, o se debe interpretar de la siguiente manera: si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Ahí está diciendo que no es Dios el que juzga, eres tú el que juzgas hasta que dejas de hacerlo. Y cuando dejas de hacerlo, solo te queda un solo juicio con respecto a todos los demás o con respecto a ti mismo, y es que eres tal como Dios te creó. No hace falta ningún juicio, ninguna valoración de ningún tipo más que esa. Todo lo que no encaje ahí no tiene sentido, absolutamente. Párrafo 2. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de la que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues, de lo contrario, no la habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Es que lo hemos hablado antes, que cuando tú te ves erróneamente a ti misma, internamente,
ves a tu hermano también erróneamente, cuando en realidad tanto él como tú somos uno y estamos en el reino de Dios y somos totalmente inocentes. Sí, juzgar es un punto dentro de ese círculo vicioso de negación de Dios, proyección hacia el exterior, visualización de lo que hay en el exterior y juzgar o reaccionar como si fuera la primera vez que lo vemos. Digo como si fuera la primera vez porque ese círculo vicioso nunca ha parado desde el primer segundo y por lo tanto siempre juzgamos todo lo que vemos como si fuera la primera vez que lo percibimos y en realidad lo hemos percibido muchísimas veces. Puede que cambie la forma en algún momento y nos agarramos a eso para pensar que esta vez es diferente, pero en realidad sigue siendo un círculo vicioso por el cual seguimos negando a Dios. Eso proyecta unas imágenes de lo que no queremos ver en nosotros, se proyecta hacia afuera y afuera pues vemos el resultado de por un lado nuestros deseos y por otro lado aquellas cosas que rechazamos y reaccionamos como si lo viéramos por primera vez. Cuando tenemos la sensación de que una situación se repite y reaccionamos a ella, si se repite y no elegimos de manera novedosa y no elegimos por primera vez reaccionar de manera diferente, es porque, aparte de rechazar lo que vemos, pretendemos cambiar eso que vemos. Pero acabamos de leer que si lo que ves lo consideras real, entonces eso va a seguir ahí, porque precisamente el hecho de rechazar provoca que sigas percibiendo, ¿no? Como el curso dice, lo que resistes persiste. Dice en la línea 1, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz, en lugar de conocer. Tratar de conocer es tratar de percibir lo que Dios creó tal como Dios lo creó. Eso es mucho más que percibir, pero bueno, en este mundo conocer no es algo posible de forma directa, entonces lo que más se parece es una percepción correcta. Por eso estamos aprendiendo a cambiar entre la percepción incorrecta hacia la correcta. Pero bueno, la decisión de juzgar es lo que nos hace perder la paz, porque claro, elegimos ver otra cosa diferente de lo que Dios creó. 2. Dice, juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. 3. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción. Naturaleza selectiva de la percepción. Y a continuación dice más adelante que en esa selección de la percepción nos quedamos con lo que queremos ver y rechazamos lo que no queremos ver. Y dice, y he señalado que la evaluación es obviamente un requisito previo. Evaluar es antes de juzgar, ¿no? Se parece un poco a las creencias que tenemos y a esas creencias se proyectan afuera y ahí juzgamos lo que sale afuera como si fuera la primera vez que sale. 4. Los juicios siempre entrañan rechazo. Rechazo de la realidad. Si juzgamos de nuestro hermano que es un sinvergüenza, pues estamos rechazando la realidad y la realidad ya lo establece Dios. 5. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Sí, claro, entre mirar el aspecto positivo y el negativo siempre nos quedamos con el negativo. Si fuera solamente aspectos positivos, pues se parecería un poco al juicio correcto, se parecería. Pero no, realmente cuando hablamos de juzgar nos centramos en juzgar incorrectamente, es decir, condenar. 6. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto permanece en tu mente porque ha sido percibido. Como dice más adelante, ha sido percibido y a continuación no se ha declarado, pero bueno, lo que acabo de ver no tiene, es ilusión y no está ahí. Bueno, si compensáramos con una rectificación en la percepción, pues no pasaría nada, porque uno ve algo que es imperfecto, pero a continuación dice, pero eso es ilusión. Bueno, estamos aprendiendo a hacer eso. Estamos aprendiendo a no juzgar y a no fijarnos en lo imperfecto. Pero dentro de ese aprendizaje, si uno alguna vez juzga algo como imperfecto, lo único que tiene que hacer es compensar a continuación con la idea de, pero eso no es real. Entonces, eso compensa el error de juzgar / condenar. El problema es que siempre lo que se juzga se piensa que es real. 7. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Claro, como tú en el fondo crees que está pasando, en el fondo, o de manera inconsciente, sí que crees que tiene un efecto. Porque crees que está pasando, por eso tiene efecto. 8. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Pues eso. Se puede compensar, como hemos dicho hace un momento, si
cometemos un pequeño error de decir, esta persona es un egoísta. Bueno, vale, aunque tengamos razón y sea verdad en el comportamiento, no verdad en la esencia y en la realidad. La realidad no es una persona egoísta, lo hizo Dios, pero su comportamiento puede ser egoísta. Bueno, podemos tener razón en ese juicio. El problema es que cuando hacemos un juicio que no encaja con lo que Dios hizo, pues a menos que a continuación pensemos, pero bueno, en realidad el comportamiento que manifiesta no es real, ni ha pasado nunca, ni está en ningún sitio. Es ilusorio. Bueno, pues ahí compensaríamos el error de juzgar. 9. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. Claro, como decíamos antes, en el 99,9% de los casos, cuando juzgamos sí creemos que ha pasado y creemos que es real. 10. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. El problema no es si acertamos o no, si tenemos razón o no en lo que estamos diciendo. El problema es que no nos damos cuenta de que lo estamos declarando real para nosotros. 12. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Una vez que hemos declarado que la realidad está ante nosotros y existe, pues a partir nos metemos en un imposible, y es creer que tú puedes alterar esa realidad o puedes cambiarla. Y nos metemos en esa utopía de intentar cambiar algo que primero hemos declarado que es real. Lo que resistes persiste. Por lo tanto, si tú resistes algo, quieres cambiarlo. Y si quieres cambiarlo, aquello que resistes permanece, pese a tus intentos. Párrafo 3. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido, y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. ¡Wow! Es que cuando tú te ves a ti mismo sin ningún juicio hacia ti mismo y te ves en el reino de Dios, es que ves al de enfrente igual que tú, en perfecto amor y en la unidad que son. Sí, incluso sin llegar a verlo. Es decir, alguien puede decir, bueno, para mí es fácil no juzgar a los que viven en Taiwán, Sri Lanka o en Nueva Zelanda, en sitios lejanos a nosotros, ¿no? No tenemos ninguna opinión, no, vale, no es fácil, ¿no? Pero en realidad es fácil con todo el mundo, aunque los veamos o los conozcamos o nos relacionemos con ellos. En realidad es fácil, pero bueno, para que resulte ser fácil, primero uno tiene que dejar de juzgar en el sentido de condenar, en el sentido de determinar que esa persona es lo que tú quieras que sea, ¿no? En lugar de lo que Dios hizo. Como dice ahí, ¿no? Hay un tremendo alivio y una profunda paz que resulta de estar con cualquiera de los hermanos o no estar, porque la gran mayoría de hermanos en el mundo no estamos con ellos físicamente y da lo mismo. Estamos unidos, no tiene nada que ver con que el cuerpo esté presente o no, y lo que pensamos de ellos es independiente de que los conozcamos o no. Es una cuestión de si queremos seguir manteniendo ese juicio o no. Cuando no tenemos ningún tipo de juicio, pues hay un alivio muy grande. Ahí es como una descarga de peso que vamos arrastrando y que ya no cargas nunca más y la vida se convierte en simple, fácil. Es un gozo, es un placer, todo es diversión y todo es la alegría de vivir. Claro, al principio uno no ve el vínculo entre juzgar a los demás erróneamente y esa carga que llevamos dentro. Creemos que no hay ningún vínculo, creemos que esa carga se debe a cosas de fuera, ¿no? Que otros tienen la culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad toda la carga que llevamos viene de dentro y viene como consecuencia de los juicios, que son los que no tienen sentido. Los juicios correctos está bien y no hay ningún problema en tenerlos, de hecho hay que pasar de uno a otros. Pero de momento, como no sabemos juzgar, es mejor hacer lo que aquí se nos dice.
Directamente no juzgues y ya está. No te pares a pensar si es correcto o no, simplemente no juzgues. En el 2 dice, cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. Así es, te darás cuenta, es una cuestión de elegir. Y detrás de la elección viene la comprensión y el disfrute. En la línea 3 dice, de hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. En el momento que los juzgamos, ya no los vemos a ellos, vemos nuestro propio juicio. El juicio es como una etiqueta que se pone sobre un producto en el supermercado o como la marca que se pone sobre la piel de la vaca. Cualquier marca, estigma que la gente tiene sobre otra gente, ¿no? Ya da igual si estamos hablando de razas o clases sociales o ver hermanos de forma especial. Amor especial, odio especial, dos tipos de percepción errónea. Por ejemplo, en una familia, el padre o la madre que tiene un hijo favorito, ¿no? Entre amigos, ¿no? Hay amigos muy amigos o amigas muy amigas y luego hay otros que son conocidos, pero no hay ese grado de cercanía. Al final, todo esto está basado también en juicios, ¿no? Lo cercano que sentimos a uno y cuánto queremos alejar a otro. Eso es juzgar, ¿no? Ver diferencias entre todos los hermanos en vez de ver la unidad y la igualdad entre todos. Y que todos somos dignos del amor de Dios y de nuestro amor. Entonces los juicios pues alteran todo eso desde el punto de vista de la percepción. No alteran la realidad, alteran nuestra percepción de la realidad. Y eso es lo que hemos venido a aprender. En el 4 dice que toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. Efectivamente, aquí en este mundo creemos que es imposible permanecer en él sin juzgar en absoluto. En realidad es una creencia. Sí que es posible estar en este mundo solamente un observador, como en la serie aquella Fringe, al límite, donde estaban los observadores, personajes que aparecían y prácticamente no hablaban, solo observaban. ¿Se puede ser observador sin juzgar? Claro que sí. Cuando uno observa sin juzgar, lo único que observa es un mundo sin significado. Precisamente porque creemos que es prácticamente imprescindible juzgar, es porque hay un deseo de buscarle un sentido a lo que vemos. Y el deseo de buscar un sentido tiene que ver también con el deseo de seguir haciendo un mundo al margen de Dios. Por eso, aunque no tenga sentido, se lo buscamos. Y así todo el mundo va en pos de objetivos personales que parece que tienen algún sentido, hasta que pasa un tiempo y uno comprueba que no. Por lo tanto, todo el mundo cree que es imprescindible juzgar, cuando no es así. Cuando uno deja de juzgar, hay un tremendo descanso, alivio y placer de existir. Línea 5. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. Bueno, aquí ya nos estamos centrando un poco en el exterior también, porque todo lo que hablamos siempre es con respecto al interior. Pero con respecto al exterior también. En el mundo creemos que tenemos que evaluar cada situación y detrás de eso hacer decisiones que lo único que hacen es intentar prolongar la idea de que podemos ser felices al margen de Dios. En el exterior, cuando hacemos un juicio hacia un hermano, ¿no? Tenemos que respetar que el de enfrente tiene sus creencias, aunque esté en el reino de Dios contigo, pero tiene sus creencias y hay que aceptarlos como son, aunque no estemos de acuerdo. ¿Cómo se manifiestan? Entonces hay que respetarlo con amor, viendo lo perfecto en el reino de Dios como a ti, saber que él tiene su forma de pensar y tú tienes la tuya. Claro, es que si no lo respetáramos, entonces lo que es su creencia, que es simplemente una colección de ideas que solo tienen sentido para esa persona, si cualquier observador no lo acepta, no lo respeta, entonces el observador también cae en una trampa y es creer que es real, es creer que lo que está pensando forma parte de la realidad y entonces uno queda atrapado igual que esa persona está atrapada en su propia creencia. Entonces, si alguien tiene creencias pero el que juzga no ve bien ese tipo de creencias, no las respeta, no las acepta, entonces el que juzga también cae en otro error, el error de percepción errónea. Tener creencias es una percepción errónea, pero juzgar que alguien no debería tenerlas también es una percepción errónea. Y al final, todo lo que no sea observar sin hacer ningún tipo de juicio, y si no hacer ningún tipo de juicio, pues te da igual lo que piensen los demás. Te da igual qué tipo de religión estás siguiendo, o qué creencias desde el punto de vista del mundo, o por lo que cree que cada uno tiene que hacer en el mundo, las ideas políticas, da igual. Como todo eso forma parte de ideas ilusorias que las cogemos y las soltamos, pues solo aquel que las tiene recibe los efectos de tenerlas. El que observa y dice, pues no entiendo nada de lo que veo, pues esa persona no tiene efectos. Tiene efectos más bien liberadores. Acepta todo lo que ve que nada tiene sentido, salvo el amor,
Y entonces el que percibe de esa manera se libera de todo eso. Ahora, el que sigue teniendo creencias sigue recibiendo los efectos, que son muchos, concentrados en una palabra: perder la paz. En el 5, no hay que juzgar para organizar la vida. No, si dependemos de Dios, si somos como niños, en realidad no hace falta pensar nada en absoluto. Uno puede aparcar allá donde quiere ir, y da igual que sea una gran ciudad y todo el mundo diga que es imposible aparcar. Todo el mundo puede encontrar el coche que está buscando si es que necesita un coche para moverse, independientemente de lo que digan los demás o de que hablen de crisis. No hay nada en el mundo que pueda cambiar cuando una persona no hace juicios de ningún tipo, sino simplemente actúa en el mundo sin querer organizar su vida, como dice ahí, yendo por su objetivo, sabiendo que ese objetivo tiene que ver con el exterior y es pasajero y no tiene nada que ver con la paz, son cosas del exterior. Entonces, en el exterior, pues si uno va a comprarse un coche, pues a lo mejor habrá alguien que piense que hay que hacer una serie de cosas y en realidad pues prácticamente no hay que hacer nada, salvo confiar en que tu vida está en manos de Dios y todo lo que pudieras aparentemente necesitar en este mundo, si piensas que no hay ningún problema, no lo hay y todo lo que necesites lo vas a tener, por lo tanto ya no hay necesidades. En el 6 dice: en presencia del conocimiento todo el juicio queda automáticamente suspendido, y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar la percepción. Cuando uno renuncia a juzgar, todo le viene solo y esa es la puerta que te lleva al conocimiento. Párrafo 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Bueno, este párrafo es muy profundo y muy revelador al mismo tiempo. Aquí se nos ha contado un secreto sin darnos cuenta de que se nos ha contado un secreto. ¿Qué secreto es ese? Un secreto que el ego siempre quiere que se mantenga totalmente oculto, fuera de nuestra conciencia. Y es que nos demos cuenta de lo importante que es aceptar todo lo que rechazamos. Podemos dar toda la vuelta que queramos y el ego utilizará todos sus estratagemas para que demos vueltas y nos distraigamos del punto que estamos diciendo ahora. ¿Qué punto es ese? Que rechazar ideas, rechazar personas, nos lleva a quedarnos atrapados hasta que empecemos a aceptar justamente lo que hemos estado negando tanto tiempo. Pero primero tenemos que ser conscientes de lo que estamos negando. Precisamente porque todo eso pasó a nivel inconsciente, pues no somos conscientes y lo vemos en pesadillas, como dice ahí, ¿no? En la línea 1 dice: tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Es decir, tienes miedo de lo que rechazas. Lo que rechazas, al principio uno no es consciente, pero está bien saber que aunque no seamos conscientes, hay cosas que rechazamos y no podemos estar en paz mientras eso siga así. Otra cosa es ya averiguar qué es eso que rechazamos. Bueno, eso viene después, pero primero hay que saber que el hecho de negar, de rechazar, no es compatible con ser feliz. Línea 2 dice: crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Cuando uno es consciente de algo que rechaza, y estoy hablando de algo que pasó hace ya mucho tiempo, salvo que alguien hoy en día sea consciente de algo, claro, uno puede volver a ser consciente. Pero bueno, la mayoría de veces no somos conscientes. En aquel pasado lejano, del cual ya no somos conscientes, empezamos a negar o a rechazar cosas y eso pasó a nivel inconsciente. De manera que ya ni nos acordamos que lo estamos rechazando. Una vez que pasa al inconsciente, sentimos que hemos perdido control sobre ello, eso al principio, y después ya ni siquiera recordamos que nos sentimos que hemos perdido el control. Ya hay un momento en el que, a no ser que alguien nos hable de esto, como está pasando ahora, no tenemos ni idea de a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, todo eso ya ha pasado a nivel inconsciente, y como dice en la línea 3, por eso es por lo que lo ves en pesadillas. No tenemos control, y no tenemos control porque le tenemos miedo. Cuando tú ves imágenes y no les tienes ningún miedo, no necesitas adoptar una posición de control. El control tiene que ver con el miedo.
Por ejemplo, si uno le da miedo pasar por un callejón oscuro, imagina cosas que no están ahí y no tiene control sobre lo que está pasando, ¿no? El hecho de pasar por ahí, pues uno no tiene la seguridad de que no le pase nada. Está claro que no tiene por qué pasarle nada. Estamos hablando de miedo y el miedo es imaginación. El que uno le dé miedo pasar por un callejón oscuro no quiere decir que vaya a pasar algo, sino simplemente que la persona le tiene miedo. Tenerle miedo significa que uno no tiene control sobre la idea de qué puede pasar. Y eso es el miedo, la imaginación de un montón de amenazas que en realidad no están. Claro, la oscuridad hace eso, ¿no? Por eso a nivel inconsciente ya no lo vemos, está oscuro y solo salen pesadillas, ¿no? Y por eso no queremos ver las pesadillas, porque no sabemos cómo interpretarlo, hemos perdido el control. En el 3 dice, por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Pero detrás de eso sigue habiendo miedo y rechazo. Cuando tienes miedo a algo, estás rechazando ese algo. Cuando lo rechazas, le das realidad. Y si le das realidad, te olvidas de que simplemente estabas imaginando. Si uno empieza a aceptar lo que niega, si uno empieza a aceptar aquello que rechaza, vuelve del mundo de la creencia de que es real al mundo de darte cuenta de que no es real. Y eso sana el miedo. Entonces, ¿el miedo qué es? El miedo es imaginar cosas y tomándolas por realidad cuando en realidad no lo son. Y al tomarlas por realidad, rechazamos el verlas o intentamos huir de ellas. A mí, por ejemplo, tengo un rechazo a las cucarachas, ¿no? Y yo siempre de broma digo, tengo alergia, ¿no? Pero es una forma de tapar la creencia que me da miedo a las cucarachas. O de que te puedan hacer algo. O que me puedan hacer algo. Entonces, yo entregué esa idea errónea al Espíritu Santo y esa situación. Y lo acepté. Digo, pues si tengo que verlas, las veo, no pasa nada. Pero, desde que he hecho eso, no he visto ninguna. Lo que quiero decir que cuando tú entregas ese pensamiento y es corregido, las veas o no las veas, tienes que estar totalmente en paz. Claro, el hecho de sanar la mente no tiene nada que ver con que luego te lo vas a encontrar o no. Si no te lo encuentras, pues muy bien. Si te lo encuentras, pues como has sanado la mente y no tienes un problema con eso, lo ves y ya no reaccionas como reaccionabas antes. Entonces, claro, aquí el tema no es si afuera se percibe o no, sino cómo se reacciona desde dentro, ¿no? Claro, el curso siempre te ayuda a que cambies tu forma de percibir, no viene a intentar cambiar lo que vemos enfrente, ¿no? Enfrente, el exterior, siempre sale aquello que no queremos que salga. Si uno no quiere ver ni en pintura cucarachas, pues no quiere que aparezcan en ningún momento. Y cuando aparecen, ¿qué pasa? Pues que hay una reacción desagradable por dentro. No tiene nada que ver con la paz, esa reacción. Y si por dentro se sana esa idea y uno deja de ver amenaza o deja de tener miedo con respecto a ello, etcétera, ya no importa si afuera sale o no sale, porque uno está preparado internamente. Entonces no venimos a intentar controlar, como dice ahí, lo que pasa afuera, venimos a aceptar que pase lo que pase, eso no me va a quitar la paz. Por lo tanto, el interior depende totalmente de mí. En el 4 dice, nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. Es decir, si una persona de ninguna manera quiere plantearse dejar de rechazar algo, eso no puede venir a la conciencia. A la conciencia solo llega cuando uno le da el permiso al Espíritu Santo para que aquellas cosas que estén ocultas y que uno rechaza, pues el Espíritu Santo, digamos que tiene un orden a la hora de sacar cosas a la conciencia y empieza por aquellas cosas a las que tenemos poco rechazo, porque como creemos todavía en los grados, pero poco a poco todas van saliendo a la conciencia. Pero eso es cuando le damos un permiso al Espíritu Santo. Si nosotros queremos seguir negando cosas, no estamos dando un permiso. Por lo tanto, no puede salir a la conciencia, como dice ahí. Y si no puede ser llevado a la conciencia, no se puede sanar. Entonces, no se sana aquellas cosas a las que no nos sentimos preparados. Por eso, cuando no nos sentimos preparados, hay que decirle al Espíritu Santo, ayúdame a estar dispuesto a estar dispuesto. Hoy no estoy dispuesto, pero vamos a ver si poco a poco se va abriendo la ventana y puede entrar el Espíritu Santo y ayudarme. Quizá no es hoy, pero será mañana. Línea 5. De por sí, aquello que has negado a aceptar, de por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. El hecho de negar algo, rechazarlo profundamente, hace que parezca peligroso.
nosotros tenemos un movimiento de huir de eso, y cuanto más deseamos huir de eso, más peligroso o amenazador nos parece. Sanar la mente es justo lo contrario, es darnos cuenta de que nada te puede amenazar, de que no hay ninguna razón para rechazar cosas porque aquello que rechazas no es real. Eso es el miedo es imaginar un montón de cosas que no son reales y que hacen que sientas una reacción violenta. Claro, porque el miedo solamente es un pensamiento erróneo que le hemos dado poder. Solamente eso. Eso es, le hemos dado poder, no es real, pero la persona que le da poder, pues le parece real tal como dice ahí. Párrafo 5. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Yo quería aportar aquí una idea. Cuando digo que me río de mí misma, no me refiero a la persona, sino a una idea errónea mía. Entonces, cuando ya coges el truquillo a eso, de verdad es que terminas riéndote sin sentir nada, solamente amor y felicidad. Sí, es que una de las cosas que vamos a aprender aquí en el curso es que todo tiene que ver con las ideas. Cuando juzgamos, la confusión está en que juzgamos a las personas. Entonces ya no estamos juzgando a las ideas, estamos juzgando a personas, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Vamos a aprender la diferencia entre juzgar una idea y juzgar a una persona. Una idea en sí misma se clasifica o bien como un símbolo de amor o bien como un símbolo del error basado en el ego y en la forma de percibir del ego. Ya está, todas las ideas se clasifican en uno de los dos, ¿no? Por lo tanto, unos tipos de ideas tienen sentido y otros tipos de ideas no tienen ningún sentido. Cualquier error o cualquier idea errónea o percepción errónea o juicio erróneo son ideas que no tienen sentido. Esa es la forma de percibirlo. Si alguien tiene un comportamiento que no tiene sentido, pues lo máximo que podemos decir es que no estamos viendo amor. Y ya está, no hay nada más. Simplemente lo que vemos no es amor. Ahora intentar clasificar qué cosa es, pues no tiene sentido. Si no tiene sentido, no tiene sentido. Ese es el final de los juicios erróneos. Después de más de 1000 páginas de este libro, es llegar al punto de darte cuenta de que cualquier tipo de idea que no esté basado en el amor es una idea que solo tiene una conclusión posible, no tiene sentido. Pero efectivamente eso es cuando nos centramos en las ideas. Pero al principio ni siquiera distinguimos entre mensaje y mensajero. Al principio estamos tan confundidos con el hecho de juzgar que casi es mejor abreviar y decir, mira, no juzgues, y ya está. Ni siquiera párate a ver si estás juzgando a la persona o a la idea. No, al principio es que ni siquiera distingues entre persona e idea. Por tanto, directamente no juzgues y ya está. Y cuando aprendas, pues aprenderás que lo único que tiene sentido reírse es, si acaso, de una idea errónea, pero no de ninguna persona. Como dice ahí, ¿no? Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado.
Sí, eso es una creencia. El Hijo de Dios no se puede cansar, salvo que crea que eso es posible. Entonces, cuando abre la puerta a que ocurra, ¿no? Y 2, dice, cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Claro, no es lo mismo reírse de una idea que reírse de una persona. Una idea puede que no valga nada, pero la persona vale mucho. Vale todo lo que Dios dijo que tiene que valer. Si una idea no tiene significado, pues no tiene nada que ver con Dios. Es una idea de la cual uno se puede reír y decir, esto no lo quiero para nada. 3, cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás. Cuando nos reímos de los demás, nos estamos riendo de nosotros mismos. Al final es el mismo error, ¿no? Reírse de personas que son realmente hijos de Dios. Y entonces ahí donde hay un error. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque sea solo porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Bueno, al final da igual. Reírse de uno es reírse de los demás y reírse de los demás es reírse de uno. Sigue siendo la misma confusión. 4. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. El hecho de juzgar cansa mucho. Y el hecho de dejar de juzgar provoca un tremendo alivio y un descanso inmenso. 5. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. Sí, en realidad no nos podemos cansar, pero si creemos que sí, pues nos metemos en esa situación irreal donde sentimos ese cansancio mental que hace que sea difícil levantarse por las mañanas, o que uno no tenga mucho ánimo para hacer las tareas que uno vaya a hacer, sean las que sean. Creemos que el cansancio viene de que no hemos dormido bien o que tenemos mucho estrés o tensión o tal. En realidad, todo viene de juzgar, ¿no? Como dice en el 6, la fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. O sea, es que no hemos nacido para estar aguantando un peso que es intolerable. Hemos nacido para ser libres y siempre nos hemos sentido libres. Por lo tanto, cualquier tipo de peso es algo totalmente intolerable, como dice ahí. No podemos aguantarlo. Nos hemos acostumbrado porque hemos creído en la idea de estar cansado o que es posible estarlo. Pero cuanto más llegas a un punto donde dices no quiero más de esto, es cuando a partir de ahí sientes que cada vez eres más sensible a esa tolerancia que teníamos antes, ¿no? Cada vez uno aguanta menos ese pesar. 7. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Nosotros no somos débiles y nunca lo seremos, pero como creemos que es posible serlo y como creemos que es posible cansarse, nosotros mismos podemos cansarnos a nosotros mismos. Solamente es temporal, hasta que dejemos de creer en ello. Y ahí es donde volvemos a tener toda la capacidad de ser inagotable. 8. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. Mientras pensemos que todo lo que nos pasa, todo lo que hay alrededor es totalmente real y que todo lo que pensamos de los demás es real, siempre seguiremos actuando de director de toda la escena, como hablamos la otra vez, en esa escena donde somos tanto el espectador como el director, como el guionista, como el actor. 9. También les tendrás miedo a los juicios, ¿vale? Y creerás que algún día serán usados contra ti. Claro, cuando uno se acostumbra a juzgar, en el fondo teme ser juzgado por otras personas. Por eso hemos creído en el juicio final. Y aquí se nos está diciendo que si aprendes a salir de este lío, se acaban los juicios, el final de los juicios. 10. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Claro, cuando somos el director de nuestro propio guión, creemos que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos. La idea de autoridad lo veremos un poquito más adelante. Y para terminar, recordar una cosa que no se ha dicho hasta ahora y aprovechamos ahora mismo para decir, y es que cuando uno rechaza algo que está viendo en otra persona, en realidad esa persona es un reflejo del rechazo que uno mismo tiene a sí mismo. De la misma manera que uno mira un espejo y si ese espejo refleja una imagen del fondo de la habitación donde hay un cuadro y el espejo, pues debido a la falta de luz no se hace distinguir muy bien esa imagen y uno le da miedo y rompe el espejo, ¿no? Bueno, pues el espejo no tiene nada que ver con la imagen que estamos viendo. En el mundo pasa lo mismo. Cuando juzgamos a una persona es como intentar romper el espejo
porque está reflejando algo que no nos gusta. Entonces, lo que no nos gusta de esa persona, en realidad no nos gusta de nosotros mismos. Y la pagamos con el espejo, es decir, con el hermano que está delante de nosotros. Párrafo 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticia. Misericordia o caridad, el otro día hablamos de ello, son dos palabras que simplemente son símbolos de amor. Mientras nosotros necesitamos palabras y todavía creemos en el significado o las sutilezas dentro del significado entre distintas palabras, parece que las necesitamos. Pero en realidad, todas las palabras que son símbolos de amor significan lo mismo, amor. Entonces, misericordia o caridad es percibir sin juzgar y solo decidiendo ver en el de enfrente al Santo Hijo de Dios. En la línea 2 dice, tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La capacidad de convertirnos en un ser no enjuiciador o no juez de nada que no sea el juicio perfecto. Dice en el 3, la justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Evidentemente la justicia forma parte de este mundo, porque en el mundo de Dios no es necesaria. Y no es necesaria porque en el mundo de Dios no se juzga. Entonces, si no hay juicios, no hay necesidad de justicia porque no existen las injusticias. Cuando una persona no está todavía preparada para entender la idea de que es posible percibir a todo el mundo sin juzgarlos y solamente ver en ellos el amor de Dios, cuando una persona no está preparada para eso, a veces aprende de forma indirecta, ¿no? Con pasos secundarios o escalones, y la idea de la justicia es uno de ellos, ¿no? La justicia está basada en la idea de que hay daños y errores que tienen que ser compensados. Y al ser compensados, estamos sentenciando justicia o estamos intentando compensar un daño que creemos que se ha hecho y que no se puede deshacer y que lo único que se puede hacer es intentar compensar. Por ejemplo, alguien puede tener algún error y atribuirlo a alguien del mundo. Puede ser un error médico y pensar que el médico es culpable del error que acaba de tener. O uno puede creer que se ha cometido una injusticia con uno a nivel gubernamental o político o de cualquier institución y uno cree que eso ha pasado, que eso no tiene solución y que por lo menos se debe compensar. Esa es la idea de justicia. Pero la idea de justicia tapa la idea de que creemos que ha ocurrido y que eso no tiene solución. Eso te lleva a pensar que es real, ha pasado y que no tiene solución. Con lo cual, el recuerdo doloroso sigue ahí y nos quita la paz. Pero como hemos decidido estar en paz, tenemos que revisar ese sistema de creencias, ¿no? Porque claro, o bien eliges dedicarte, intentar que haya justicia en el mundo porque solo ves injusticias, o bien aceptas la palabra clave de todo esto. O bien aceptas que el mundo es injusto porque así es como se diseñó desde el principio. Hasta nuestros queridos animales viven según las leyes del comer o que te coman, ley de supervivencia o ley de matar para vivir. Este mundo está lleno de injusticias en todos sus niveles. Por lo tanto, tenemos dos opciones, o aceptarlo, con lo cual empezamos a amar la verdad, por muy dolorosa que al principio puede ser, pero es dolorosa porque siempre hemos querido que el mundo sea un sitio donde todo es perfecto. Pero es que lo diseñamos justamente al revés, lo diseñamos lleno de imperfecciones y lo único que podemos hacer es volver al punto original, aceptar que está lleno de imperfecciones. Eso te lleva a considerar que no está ahí, que no hemos venido a ser justicieros, no hemos venido a impartir justicia, porque para eso habría que ser un juez totalmente imparcial y para eso tendríamos que tener la información de todos y cada uno de los aspectos de cada situación y aún así seríamos injustos. La única justicia posible es aceptar
todo lo que ocurre, sobre todo lo que no nos gusta, y eso te lleva al siguiente nivel del amor, que es la misericordia, donde tú ya no juzgas nada ni intentas cambiarlo. Simplemente lo pasas por alto y te quedas con lo que Dios creó. Es que es muy importante aceptarlo sin rechazarlo y elegir que nuestra paz mental sea nuestra prioridad, porque es nuestra verdadera herencia. Sí, es que no somos conscientes de que estamos eligiendo o bien la paz o bien nuestra idea de justicia, que no nos trae más que amargura, porque por mucho que luchemos no podemos compensar o no podemos llegar a ese ideal que nos hemos puesto. Es imposible, es una utopía. Por lo tanto, es más fácil y más inteligente ir al origen y aceptar lo que vemos y quedarnos con el amor, porque la mochila de la espalda te la quitas porque has dejado de juzgar. Voy a contar un ejercicio que en un pasado hice por la creencia que tenía de que no era capaz de no juzgar, porque es muy fácil no juzgar a quien no conoce, a hermanos de otros países, ejemplo. Pero al llevarlo a la práctica en el día a día con los de tu alrededor es cuando realmente tienes esa creencia de que no eres capaz de juzgar. Entonces yo entraba a casa y decía, cuando vea que hace el papel de hijo, lo voy a ver como si fuera la primera vez que lo veo. Entonces, como no tengo un pasado, no puedo juzgar su comportamiento. Y entonces eso lo hemos leído anteriormente porque es precioso, hemos dicho, no tienen ni idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir ningún juicio. Es que es así, es que lo sientes. Bueno, pues en ese momento a mí me fue bien y por eso quería compartirlo con vosotros. Es precioso. Pues sí que lo es. La verdad es que es como cuando ya llegas al final de este periodo de dejar de juzgar, te das cuenta de que todo en el mundo no tiene absolutamente ningún sentido. Esa es la conclusión final que se aplica a todo, salvo que sean símbolos de amor. Es lo único que tiene sentido en este mundo. Y cuando llegas a ese punto de dejar de juzgar, es como si vieras cada cosa y actuaras como si nunca lo hubieras visto antes. Es parecido a eso. Evidentemente, no hay que tomarlo literalmente, porque nuestra memoria nos trae cosas de atrás. Pero cuando uno deja el pasado atrás, porque ve que es una mochila llena de piedras que no sirve para nada, pues juzga cada día con el juicio correcto. Y eso significa que vive cada día como si fuera totalmente nuevo. Casi se sorprende de cosas que siempre ha visto, porque tiene una actitud totalmente nueva. Esto le ha pasado a gente que a lo mejor no lo ha hecho por las buenas, ¿no? Como un entrenamiento mental, como se nos está enseñando. No ha tenido esa experiencia porque a lo mejor ha tenido una experiencia al borde de la muerte y esa persona le ha impactado mucho y ha cambiado su forma de percibir el mundo, y esas personas lo dicen, que disfrutan de cada momento como si fuera el último y disfrutan todo como si fuera la primera vez que lo ven. Ahí es cuando uno se ha olvidado de traer el pasado al presente, y ahí es donde uno disfruta cada cosa conforme está pasando, sin juicio, por lo menos sin juicio condenatorio, sino simplemente un juicio de sorpresa ante un mundo que no tiene sentido y es como si no lo hubiera visto nunca. Párrafo 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Qué bueno. Claro. Esto está conectado con los juicios, ¿no? Cuando hacemos juicios estamos fijándonos en una pequeña parte de toda la información. Somos parciales y esa parcialidad tiene que ver con que a nivel inconsciente percibimos nuestra mente como dividida. Por eso una parte puede ver algo, pero las otras partes de la mente no. Evidentemente
esa partición, esa división de la mente, es solamente una creencia, no es la realidad. Dios hizo a la mente del Santo Hijo de Dios totalmente entera, íntegra, única, una, y es imposible que pueda dividirse o partirse de ninguna forma. Simplemente a lo máximo que podemos llegar es a creerlo, a imaginarlo. Todos los síntomas, todos los problemas mentales, todos los errores, todas las creencias, como dicen el 2, todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Aquí se está refiriendo a esa idea que ya hemos explorado antes, que es la raíz de todo mal, como dice en el 3, y es la idea de creer que estamos separados de Dios. Esa creencia en la separación es lo que hace que llegue un momento en el que pensemos que nosotros somos nuestros propios autores, o que, dicho de otra manera, nosotros nos hemos creado a nosotros mismos. Eso ya se desvía totalmente de la realidad. La realidad es que Dios nos hizo a nosotros, pero nosotros, en el momento que empezamos a desviarnos, a tergiversar, a tener una serie de creencias en lugar de la verdad, todo ese conjunto de ideas erróneas que llamamos ego, pues nosotros mismos nos creímos el centro y el origen de toda nuestra vida y nuestra existencia, como si nosotros fuéramos el Dios de este mundo. Y creyendo a nivel inconsciente que somos el Dios de este mundo, una vez que el mundo está lleno de errores y problemas, de síntomas, como dice ahí, y de pensamientos inconcebibles, y comprobamos que nos ha salido bastante mal, le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿cómo ha permitido Dios todo esto? Y Dios no tiene nada que ver con esto. Simplemente nosotros nos lo hemos guisado y nosotros nos lo hemos comido. Y ahora tenemos un problema de digestión. Entonces, en el 4 dice, cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Es una contradicción, porque hay parte de la mente que está en lo cierto, en lo correcto, y hay parte de la mente que está en error. Y claro, intentar compaginar ambas partes produce pues, un estado conflictivo. Y dice ahí, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Por eso, esto se conecta con los juicios. Creemos que nuestro juicio es imparcial, o que estamos totalmente en lo cierto, cuando en realidad no somos muy buenos jueces, más bien lo contrario. Y nos metemos en una situación imposible, porque estamos declarando que aquello que juzgamos es real, cuando en realidad no lo es. Eso nos lleva a rechazar lo que vemos y a no parar de luchar para hacer, entre comillas, justicia. El 5 dice, esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad. Autoridad es, no aceptamos la autoridad de Dios sobre nosotros y su autoridad es igual a amor. Es otra palabra que puede tener para algunas personas un sentido negativo, pero en realidad la autoridad que está basada en el amor no tiene para nada ningún sentido negativo, todo lo contrario, es lo mejor que te puede pasar. Cuando tú ves que hay una autoridad sobre ti que te libera de todos los problemas, que te satisface todas las necesidades, que te ha creado un mundo totalmente indescriptible de maravilloso que es, donde solo existe la libertad para disfrutar y solo existe la paz y el amor y la alegría, cuando tienes todo eso, y me he quedado muy corto porque las palabras no pueden describirlo, ver a esa autoridad como algo negativo es otro juicio equivocado. Es verdad, porque tenemos miedo al amor de Dios, que es lo que somos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos apartamos y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, es que son todas en regalo y amor, porque nos recuerda la verdad. Claro. Él solamente nos guía. Claro, yo en mi vida, por ejemplo, una de las ideas que he venido a aprender a esta vida es a liberarme de la creencia en que unas formas de autoridad del mundo actuaban causando o provocando en mí injusticias o problemas que no tenían nada que ver conmigo. El problema de la autoridad es confundir el temor o el odio o el rechazo que le tenemos a Dios con formas que adoptan aquí. Como hemos dicho antes, ¿no? Es pagarla con el espejo porque no vemos la imagen que queremos ver. El espejo no tiene nada que ver, refleja algo que está en el interior. Entonces, todas las formas de autoridad en el mundo, cuando nos rebelamos contra cualquier tipo de autoridad,
es porque hemos pensado que eso de fuera tiene autoridad sobre nosotros. Y tener autoridad significa que somos víctimas de eso, o que no podemos hacer nada salvo sufrir con la injusticia. Entonces, pues es una confusión mental, porque no hay ninguna autoridad sobre nosotros salvo la que tiene Dios. Y cuando uno, como yo hacía en el pasado, confundía y pensaba que sí, que podía haber autoridades sobre mí, pues es una confusión de percepción. No hay ninguna autoridad, yo soy totalmente libre, nadie puede hacer nada para que yo me sienta mal. Si yo me siento así es porque yo quiero. Si yo me doy cuenta de que soy yo el que lo decide, no hay ninguna autoridad sobre mí. Y acepto totalmente la autoridad de Dios sobre mí, porque esa es la que me trae toda la justicia que estaba buscando. Incluso más allá, porque la justicia ya se queda corta. En el mundo de Dios no hay injusticias, con lo cual todas las situaciones son maravillosas. No hay ningún perjuicio en ningún sentido. Párrafo 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Es parecido a la idea de ser huérfano, ¿no? Esa experiencia de algunas personas que, bueno, pues no saben muy bien cuál es su pasado y están viviendo esta sensación de no conocer a sus padres, etc. Bueno, esa experiencia simbólica del mundo está basada en esta idea, ¿no? De decir, mira, pues, me he quedado anónimo, huérfano, casi ya ni existo, ¿no? Todo tiene que ver con una cuestión de autoría, ¿no? Autoridad, autoría. El problema de la autoridad es decir, la rebeldía hacia la autoridad o el temor hacia Dios o el pensar que Dios nos va a hacer daño o nos va a castigar, puede llevarte o bien a la sumisión o bien a la rebeldía, ¿no? Hay muchas personas que aceptan en el mundo que se les den órdenes porque en realidad temen esas órdenes. Y hay otras personas que reaccionan con la otra cara, ¿no? A mí me pasaba la otra cara, la de la rebeldía. Y sin embargo, ninguna de las dos caras tiene ningún sentido porque todas están basadas en el problema de la autoridad. El problema de creer que una autoridad puede definir cuál es tu vida o tu felicidad o tu paz. Como decía en el 2, cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Claro, el deseo de hacer la vida como a uno le gusta, lo de fuera parece que amenaza o dificulta, obstaculiza esa vida, pues lo de fuera parece ser la causa de sufrimiento, ¿no? Y en realidad tiene que ver con que uno ha creído mucho antes que es su propio autor, uno ha creído que controla su vida y que uno es el centro de esa vida, ¿no? En el 3 dice, percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Sí, arrebatarte, obstaculizarte, perjudicar, empeorar, ponerlo difícil, etcétera, etcétera. 4. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios.
Cuando uno quiere hacer la vida a su manera, cree que le ha quitado ese poder a Dios, porque si dejamos a Dios que haga la vida tal como Él quiere, pues el resultado es una liberación total. Los problemas de este mundo se solucionan, todo viene solito, no hay que hacer nada, todo el mundo dice qué suerte tienes, qué coincidencias, que es injusto porque sin hacer nada tú te lo llevas todo. Claro, los demás no entienden nada, pero ¿y qué importa lo que opinen los demás? Si hemos dicho antes que dejar de juzgar te lleva a que deje de importarte lo que opinen de ti, realmente, si has dejado que Dios lleve tu vida adelante, lo que opinan los demás, ¿qué más da? Porque el resultado es maravilloso. Son los demás los que tienen la oportunidad de aprender y hacer eso mismo con su propia vida, ¿no? 5. Esta creencia, la de usurpar el poder de Dios, les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Usurpar es robar, sustituir, quedarse con algo de otra persona. Pues Dios ni siquiera sabe nada de las ensoñaciones del Hijo de Dios. Si un hijo está soñando con la idea de que le ha quitado el poder a Dios, está soñando. Y por supuesto no le ha quitado ni un milímetro de poder. Dios sigue siendo la maravillosa fuente de felicidad que es y sigue siendo. 6. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, la creencia en que hemos robado su poder, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Dios no sabe los detalles de nuestro sueño, pero sí sabe que mientras soñamos estamos un poco inquietos. Es como cuando unos padres pues, ven que su hijo está durmiendo y lo ven que se agita y se mueve un poco y saben que no pueden despertarlo de ese mal sueño. Porque aunque saben que no le pasa nada, ellos están tranquilos porque lo ven dormir ahí, saben que bueno, mientras parezca agitado, pues lo que hay que hacer es dejarlo tranquilo hasta que acabe para poder despertarlo dulcemente. Pues igualmente, Dios no sabe los detalles del sueño, pero sí sabe que algo no anda bien en nuestra ilusión. No sabe más detalles. Ni falta le hace, porque Él está en la realidad no hay nada que amenace esa realidad. Que uno se quede embobado durante un instante, eso no cambia en absoluto el mundo de Dios, porque esa persona deja de estar embobado en un segundo. Dentro de ese segundo está contenido todo este universo. 7. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, con mayúscula. Las creaciones de Dios, en la realidad, proceden de la misma fuente, del mismo autor. Dios es el autor de todo, es la fuente de paz, de felicidad y de amor. Pero tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Permanecer anónimo es declararte huérfano, que no tienes padre. Y una vez que no tienes padre, y es una creencia, porque Dios nunca te ha abandonado, pero creemos que eso es así. Al creer que nosotros somos nuestro propio creador y olvidarnos de nuestro verdadero creador, pues uno puede sentirse solo, aterrorizado. Incluso decir que Dios me ha abandonado, ver separación porque mi cuerpo no tiene cuerpos alrededor, otras personas sí disfrutan de cuerpos alrededor. A lo mejor mi vida se dirige en búsqueda de cuerpos, porque lo único que quiero es que los cuerpos estén alrededor para darme la sensación de que no estoy solo. A lo mejor estoy empezando a rechazar la idea de que un cuerpo no esté al lado mío y empiezo a agobiar a ese cuerpo, empiezo a controlar, empiezo a tener celos para que no se vaya. Bueno, hay muchos errores derivados de todo esto. 8. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. 9. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido dentro de esta locura, a ver si le encontramos algún sentido, es creer que tú te creaste a ti mismo. Bueno, esto ya es absurdo. O sea, que tú te creas a ti mismo. Sin embargo, es la base del ego. El ego cree que es uno mismo el Dios de uno mismo y que soy Dios, por lo menos a nivel inconsciente. Uno cree que es Dios y es superior a los demás. Eso es una idea descabellada. Y quiero también decir que cuando leemos que el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría, cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Por ejemplo, nosotros que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es la mayor autoridad, en el interior, ¿no? Nos apartamos, que nos guíe, y en el exterior tenemos esa forma de ver erróneamente a las personas que hacen de autoridad. Es solamente un papel, porque nosotros somos uno con ellos, estamos en el reino de Dios, y cualquiera puede elegir verlo correctamente cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Sí, es un papel y simplemente da la sensación de...
Incluso podemos declarar que ahí tenemos una autoridad sobre nosotros. Ahí está el engaño que pone ahí, ¿no? Te has autoengañado y estás interpretando equivocadamente lo que no hay. Simplemente lo que hay es un reflejo de un espejo. Y el de enfrente en realidad no está siendo una autoridad sobre ti, sino que tú has declarado que esa persona está siendo una autoridad sobre ti. Y el de enfrente simplemente está haciendo un papel, como dices tú, y es simplemente una interpretación errónea. Y la última línea dice 10. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre, de duda, que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Bueno, esto ya es la repampinfla, no sé yo cómo calificar esto. Si lo anterior es absurdo, creer que cada uno de nosotros nos hemos creado a nosotros mismos, llegar a incluso pensar que uno no existe, bueno, ahí Descartes dijo que, bueno, de lo único que estoy seguro es de que pienso, luego existo. Párrafo 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. ¡Wow! Bueno, es imposible robarle a Dios su poder, aparte de un sinsentido. Dice ahí en el 2, no has usurpado, no le has robado, no le has quitado el poder de Dios, simplemente lo has perdido. O sea, todo el bien que te llegaba a ti, a tu vida, se ha interrumpido. Que llegue ese bien a ti o no, depende de si hay algo que obstaculiza por el medio. Como dice el 3, afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Puede ser que no recuerdes dónde está, o puede ser que esté detrás de algo y no lo ves. Aquí también está incluido que no recuerdas que está debajo de ese algo, evidentemente. O sea que no es solo una cuestión de verlo o no, sino de sobre todo recordar, no recuerdas dónde está. Pero claro, en el caso de que si no ves algo es porque hay algo que lo tapa, eso coincide con los obstáculos en la mente que hemos venido a que sean sanados. Esos obstáculos impiden que el bien, que todo el amor de Dios nos llegue. Por lo tanto, no lo hemos robado, simplemente es como una nube que tapa la luz del sol. Cuando pasa la nube, la luz del sol vuelve. Pues nuestra vida es eso, una nube que pasa, interrumpe todo lo que nos llega de Dios y cuando pasa todo lo que nos llega de Dios vuelve como siempre ha estado. En el 5 dice, su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. O sea, la existencia de Dios o el poder de Dios no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar, simplemente saber que está ahí. Preguntaron a Jesús en aquel momento, ¿no? Le dijeron, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿No? O ¿cómo se manifestará? ¿Cómo lo veremos? Y bueno, dijo que si uno pensaba que estaba en el cielo, pues los pájaros tomarían la delantera, llegarían a verlo antes que nosotros. Que si uno piensa o alguien le dice el reino de Dios vendrá procedente del mar, pues los peces llegarán antes que nosotros. Y dijo que más bien el reino de Dios está alrededor nuestro y dentro de nosotros. Y nadie lo ve. Eran palabras simbólicas. El reino de Dios no es una realidad que pueda ser vista. Cuando se dice y nadie lo ve es porque se está hablando a la gente de aquel momento. Pero en realidad el reino de Dios no se puede ver. Porque, como hemos dicho muchas veces, pasamos de la percepción. Ver es una forma de percepción. Igual que oír, tocar, saborear. Bueno, pues ver no se puede ver. Por lo tanto, aquí en el mundo estamos pasando de la percepción errónea, es decir, creer que las cosas se pueden ver con los ojos, pasamos a la percepción correcta. Y es decir, bueno, a Dios no se le puede percibir directamente.
porque hay obstáculos. Y eso te lleva al punto de despertar, que eso es volver a la consciencia. Y ahí te das cuenta de que no es una cuestión de ver con los ojos, ni siquiera con la mente, no es una cuestión de percibir, es una experiencia directa, donde estamos dentro de Dios y Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando uno pasa al conocimiento, simplemente sabe que está por todos sitios. Y no tiene que ver ni con juzgar ni con percibir. Es que esto sucede cuando tú ya te has quitado todas esas capas erróneas de ti mismo, porque tienes la creencia de sentirte separado de Dios, cuando en ningún momento no hemos ido de allí. Sí, cuando soltamos esa creencia de que estamos separados, los obstáculos empiezan a desaparecer y la experiencia directa de Dios vuelve donde siempre ha estado. Párrafo 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. O sea que el problema de la autoridad es la razón por la que sentimos miedo, la razón por la que creemos en el ataque, la razón por la que creemos en la separación, la razón por la que creemos que otros tienen la culpa de lo que nos pasa, o nosotros mismos tenemos la culpa de lo que nos pasa. Hay un montón de errores que se derivan de aquí, del problema de la autoridad, o dicho de otra manera, de creer que nos hemos separado de Dios. Creer que estás unido a Dios es la antesala de saber que estás unido a Dios. Primero pasas por creer, porque vienes de creer que estás separado, pasas a creer que estás unido, y eso te lleva al conocimiento y a la sabiduría de saber que es así. Ya no es creer, es tener certeza que es así. La línea 1 dice: la paz es el patrimonio natural del espíritu. La paz, la maravilla de existir, el disfrute continuo, la alegría, el gozo, el amor, la unión, la satisfacción por todo lo que Dios ha creado y también lo que hemos creado nosotros junto con Él y que no tiene nada que ver con este mundo, todo eso es patrimonio natural del espíritu. 2. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Uno puede negar la herencia del padre, uno puede estar enfadado con su padre y ahí es donde uno tiene juicios contra ese, y su padre, a pesar de que quiere regalarle algo, una herencia, pues este piensa que lo que tiene que hacer es rechazarlo. No, gracias, no quiero tu dinero o no quiero nada de ti. Bueno, por mucho que uno quiera rechazar una herencia, no puede establecer lo que ésta es, pero eso no altera esa forma de amor de ese padre. No lo altera. Lo que ha establecido el padre es lo que ha establecido y nada lo altera, no lo cambia, el hecho de rechazarlo. En el 3 dice: el problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas, es decir, prolongadas en el tiempo, con mucho sufrimiento. En vez de sanar la mente por el camino rápido, pues voy a sanarla, pero voy a dar muchas vueltas por el camino y así me aseguro de tener más sufrimiento del necesario, etcétera, etcétera. Pues todo eso procede de negar la verdadera autoría. Es decir, procede de seguir creyendo que nosotros somos el autor de nuestra vida, que nuestra vida la controlamos, es una cuestión de control y nos va muy bien a nuestra manera. Pues de ahí vienen todos los problemas. Número 5. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. La ofensa que uno siente dentro, porque no tiene nada que ver con lo que los otros hacen a uno, no tiene nada que ver con el ataque. La ofensa
que uno siente, es decir, el enfado que uno siente o cualquier sentimiento o emoción negativa que nos quite la paz, nunca es contra Dios, realmente es contra nosotros mismos. Cada persona que niega a Dios siente por dentro rabia, ira, cualquier símbolo que obstaculice la paz, pues todo eso es contra uno mismo, aunque uno eche la culpa. Nadie es culpable, sino simplemente uno está confundido. Pero es el resultado de seguir negando a Dios. 6. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Hay partes de ti que pueden estar en un momento dado inspiradas y decir, no, sí, yo creo en Dios. Y bueno, esa parte que dice yo creo en Dios, pues por lo menos no está viendo a Dios como un problema, sino siente cierta cercanía hacia Dios. Pero es que la otra parte de la mente pues está enfadada con Dios y Dios no ha hecho nada, pero uno siente una ofensa por dentro, siente una rabia y la proyecta. La rabia es porque nosotros mismos, en vez de considerar como una idea loca, aquella idea loca de oye, pues ¿qué tal si nos juntamos unos cuantos y hacemos un mundo por nuestra cuenta? ¿No? Esa fantasía que nunca puede tener realidad, pues tiene una serie de resultados y uno de ellos es estar enfadados porque la cosa no nos ha salido bien. No tiene nada que ver con Dios y mientras seguimos negando a Dios, pues esa otra parte de la mente es la que siente esas cosas. Una parte dice, sí, a gusto con la idea de que Dios es quien me creó, pero la otra parte está en otro estado. Bueno, pues ese estado fragmentado de la mente es la que produce esos conflictos. Y esos vaivenes, ¿no? Hay parte de nosotros que dicen, sí, quiero sanar la mente, quiero volver a la paz, quiero volver al amor. Y luego está esa otra parte de nosotros que nos mete en el mundo y nos quiere enredar otra vez. 7. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Claro, eso pasa cuando tú prefieres ignorar quién es el Espíritu Santo, que te puede ayudar y guiar en corregir los errores de la mente. Intentas poner obstáculos y corregir tú a través del ego, no a través del Espíritu Santo. Pones esa capa de separación. Es un miedo, una resistencia a la autoridad. Es tan fácil y creemos que tan fácil no puede ser, lo complicamos nosotros mismos. Sí, la parte de nosotros que nos gusta la idea del Espíritu Santo le damos la bienvenida, pero luego al día siguiente le ponemos trabas, nos resistimos, nosotros mismos decimos, no, esto déjamelo a mí, venga, tú cogiste el otro, ahora yo esto. No, el Espíritu Santo es todo o nada, es decir, si tú quieres el camino rápido y directo que te saca del sufrimiento, es un camino directo a través del Espíritu Santo. Si a uno le parece bien esa idea, pero al día siguiente la cambia y pasado mañana vuelve otra vez a esa idea y así pues está en ese vaivén fruto del conflicto de distintas partes de la mente que están en conflicto, ¿no? Y de percibirse como fragmentado. La solución, volver a la idea de la unidad y a dejar de creer que la separación existe. Párrafo 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o, de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Mamma mía. Total, es precioso. Wow. Simplemente, si uno entiende este párrafo, bueno, tiene una lógica, tiene una belleza impresionante. Empecemos por aplicar la lógica. Dice, no hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. ¿Hay alguien que piense que esto no es verdad? Bueno, a lo mejor uno lo piensa, pero yo creo que todo el mundo ha manifestado una sensación de estar aprisionado en algún momento de sus vidas. 2. Si ese es el resultado de su libre albedrío, evidentemente las personas tienen un libre albedrío. Si uno elige a la persona con la que se va a casar, si uno elige
tener hijos, si uno elige quiero estudiar esto y quiero trabajar en aquel sitio, entonces uno puede decir que tiene libre albedrío. Si al mismo tiempo se siente aprisionado o en algún momento se ha sentido aprisionado, esto es el resultado de su libre albedrío. Entonces dice en el 2, si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende, en consecuencia, que considerar que su voluntad no es libre. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Evidentemente, si uno cree que tiene libertad, ¿cómo es que ha acabado aprisionado? Entonces, uno tiene que reconocer que sí, que tiene libertad, pero lo que ha elegido es sentirse aprisionado. Porque el hecho de sentirse aprisionado es una decisión que uno puede cambiar por hacer exactamente lo contrario, sentirse libre. Son decisiones. Uno no se siente aprisionado porque sí, uno se siente aprisionado porque no ha utilizado el poder de la libertad. Pero podemos volver a elegir, porque nos hemos despistado, nos hemos equivocado, hemos cometido algún error, no nos hemos dado cuenta de este detalle. ¿Y qué problema hay? Nadie es culpable de nada, todo el mundo es inocente, lo único que hay que hacer es ¡boom! Me encanta, puedo elegir de nuevo. Ya estoy empezando a ser libre, porque puedo elegir de nuevo. El error no significa nada. El pasado da igual. No importa las veces que me equivoqué, no importa las veces que me sentí aprisionado. Yo puedo sentirme libre y eso depende de que empiece ahora mismo a elegir la libertad. ¿Qué es elegir la libertad? Pues elegir que es totalmente posible que lo que aquí me están sugiriendo, aunque nunca lo haya probado como una opción posible a elegir, claro que es posible elegirlo. No es una cuestión de soy fuerte, no soy fuerte, las circunstancias, a ver si puedo encontrar un hueco. No, aquí nos está diciendo que depende de que lo elijas o no. Depende de si tú consideras que eres libre o no. ¿Eres libre? Línea 3. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Evidentemente, si no, ¿por qué lo llamamos libre albedrío? Libre albedrío significa que yo tengo poder de elección. Y si eso lo llevo adelante y me concentro mucho en eso y no me despisto por el camino, metiéndome en caminos que al final me llevan a sentirme aprisionado, pues evidentemente el libre albedrío me lleva hacia la libertad. 4. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Es decir, si yo decido que rechazo a mi jefe, por ejemplo, eso es un deseo que yo tengo. Podría no hacer eso y desear otra cosa. Podría decir, bueno, mi jefe no me ha hecho nada, yo no tengo nada contra mi jefe. En realidad, si hasta ahora pensaba que el juicio hacia mi jefe era correcto, puedo cambiarlo porque soy libre. Puedo cambiar de idea ahora mismo y dejar de pensar así. Por lo tanto, ese juicio que me aprisiona ahora me libera porque lo he cambiado por un juicio correcto. Y es pensar que no es el de enfrente el que me quita la paz o el que me aprisiona. Soy yo mismo con mis propios juicios acerca de los demás. Es un deseo. En el 5 dice, los deseos no son hechos. Desear que tu jefe haga otra cosa no es un hecho, porque no estamos aceptando los hechos. Los hechos es que se está comportando como se está comportando. Y esto no tiene nada que ver con tener razón o no, o que esté bien o que esté mal. Tiene que ver con que es un hecho, y tiene que ver con que no estamos aceptando el hecho. Lo que estamos es más pendiente de nuestro propio deseo. Me gustaría que fuera de otra manera. Pero entonces ya no vivimos en los hechos. Vivimos en las fantasías, vivimos en los deseos, en lo que me gustaría que pasara, pero no es lo que está pasando. Por lo tanto, me muevo en los terrenos de las fantasías, de las ilusiones, de las imágenes mentales, de los deseos. No son hechos. Y a continuación queda bastante claro. En el 6 dice, desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Mamma mía, si tú quieres ser libre, entonces esa es tu voluntad. Y si es tu voluntad, vas y lo haces, porque es lo que has decidido. Esto no tiene nada que ver con desear, no tiene nada que ver con decir, ay, esto está muy bonito, a mí me gustaría alguna vez hacer lo que aquí me dice. A mí me gustaría. ¿Qué estoy diciendo? A mí me gustaría. Estoy diciendo que dejo para el futuro lo que puedo hacer ahora. Si lo dejo para el futuro, ¿soy libre? No, me estoy diciendo a mí mismo que pudiendo elegirlo ahora,
lo estoy dejando para después porque en realidad no puedo ejercerla ahora. Entonces me estoy diciendo que no tengo voluntad, o que mi voluntad es débil, o no tengo fuerza de voluntad. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. En realidad, si dejáramos de desear cosas y aceptáramos todo lo que nos rodea y nos centráramos en ejercer la voluntad, es decir, ejercer la posibilidad de elegir de nuevo, ¿y elegir qué? Pues elegir que es una tontería intentar cambiar lo que estamos viendo. Es mucho mejor para nosotros liberarnos de nuestros juicios y nuestros deseos. Si ejerces esa libertad, tú te demuestras a ti mismo que tu palabra vale, que tú tienes toda la fuerza de voluntad que Dios te dio, que lo puedes hacer ahora y no tienes por qué dejarlo para mañana. Y que ejercer la voluntad, que es la voluntad que Dios quiere para ti, es la mejor idea que has tenido hasta ahora. Y esa idea viene de más allá de ti. Número 7. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Solo los locos creen que aquello que deseas es una cosa muy real. Porque si lo deseas, es que no lo has conseguido. Y si no lo has conseguido, ¿qué tiene eso de real? Más bien estás fantaseando con la posibilidad de conseguirlo, pero no lo has conseguido. Por lo tanto, el deseo no tiene nada que ver con la realidad. El deseo tiene que ver con este mundo. Esto es un mundo lleno de deseos. La realidad con R mayúscula, porque solo existe una realidad, es la realidad de Dios. Y en la realidad de Dios, lo que tú quieres, lo tienes. Porque depende de tu voluntad y va unida a la voluntad de Dios. Dios quiere para ti que tú tengas lo que te da felicidad. Entonces allí estamos hablando de hechos y de voluntades. Por lo tanto, en el mundo de Dios no existen los deseos. Este mundo es el fruto de deseos. Estaría bien hacer un mundo al margen de Dios. ¿No es un bonito deseo? Tan bonito como una pesadilla en mitad de la noche. Número 8. En vez de, entre comillas, es una frase de la Biblia, en vez de busca primero el reino de los cielos, la frase debería ser que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Aquí lo que está diciendo es, en vez de busca el reino de los cielos, porque buscar es una forma de deseo, es declararte a ti mismo que no lo tienes delante de ti, que es una cuestión de hacer un camino largo, a ver si, como Ulises, no es una búsqueda, no es un mundo de deseos, es una realidad que está aquí y ahora. Por lo tanto, si es una realidad, que tu voluntad sea, antes que nada, alcanzar el reino de Dios. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Mi voluntad es alcanzar el reino de Dios, que está aquí y ahora, y por lo tanto no depende del tiempo, de los deseos, o que me dejen otras personas, etcétera, etcétera. Soy totalmente libre y elijo el reino de los cielos. Y elijo... ¡Bien! ¡Wow! Elijo a Dios.